Dios direccionando la palabra. No es que no lo vea siempre, sino que ahora como que veo como una intención de parte del Señor para nosotros, para nuestras vidas. Creo que el Señor está moviéndose poderosamente en medio de su pueblo, y yo espero que ustedes sean parte de ese pueblo que está atento a lo que Dios va a hacer. Si algo nos une es el pecado. Hay algo que nos trajo acá, muchas gracias, muy amable, que es nuestro pecado. No estaríamos aquí si no fuera por el pecado. Todos los que estamos aquí conocemos lo que es el pecado, pero va a haber una diferencia muy grande a la larga en el tiempo cómo tratemos el pecado. O sea, de aquí si pudiéramos proyectarnos a unos 20 años más. ¿Han visto esas fotos? Bueno, desgraciadamente hoy día con lo digital no vemos esos álbumes antiguos en que decíamos, mira cómo estábamos antes. Hoy día hay que buscarlo en algún disco duro, y si es que aparece, ¿no? Eso es lo malo de lo digital, que ha perdido esa capacidad de contemplación. No nos permite contemplar. Entonces, es como cuando veo algunas veces el álbum de nuestro matrimonio y digo, uy, mira, estaban ahí. ¿Quién lo habrá invitado? Digo yo a esta persona, porque ¿qué estaba haciendo ahí en el matrimonio? Pero en ese momento parece que era alguien importante para mí, o para nuestra vida, ¿no? Ahora, pero también yo puedo ver que el pecado va cambiando la realidad de la vida de la gente. Hay personas que sucumbieron al pecado y sus vidas son un desastre. Hay personas que fueron firmes y constantes en su fe en el Señor Jesucristo y son diferentes hoy día. O sea, el cómo tratemos el pecado en nuestra vida, de aquí a la foto que venga en unos años más, si nos miráramos entre nosotros, va a haber una diferencia. ¿Cómo hicimos con el pecado? ¿Cuál fue nuestra posición con el pecado? Porque vamos a darnos cuenta de que el pecado lo que quiere es destruirnos. Es Satanás mismo tratando de matarnos. La semana pasada hablamos acerca del pecado y hoy día seguimos hablando acerca del pecado. El pecado es una palabra que tiene muchos significados y nosotros también confundimos. Descubrimos la semana pasada, o al menos hemos aprendido algo, de que el pecado por lo menos tiene un significado básico, que es el que más se repite en la Escritura, que en el griego es amartía, jata en hebreo, que significa errar el blanco. Y normalmente la Biblia cuando habla de esto, es de esto, del hamartía, del errar el blanco. Y lo que quiero hacer en 5 minutos es solamente hacer un repaso de lo que fue la semana pasada, para hacer una introducción hacia lo que hoy día queremos hablar sobre el pecado. No sé si eso estará. Entonces, para los que no vinieron también la semana pasada, porque yo creo que es importante hacer la diferencia, el cómo tratemos el pecado. Ahora, el pecado cualquiera sea el pecado en sí mismo, sea una transgresión, sea una iniquidad o una abominación, que hoy día voy a hacer un pequeño palabra sobre lo que es la abominación, pero independiente de la palabra que usemos y el pecado con el cual estemos tratando, siempre la cruz de Cristo es la respuesta, solo que el camino a la cruz es distinto. Y vamos a ver ahora por qué. Ahí está. Muy bien. La semana me largué, entonces voy a poner, hermanos, ya va a ser más cortito, porque a veces pienso igual, si uno transmite mucha cosa, también la gente después no agarra mucho tampoco. Entonces, voy a tratar de ser. El pecado, transgresión e iniquidad. Son 3 conceptos y hay otro más que es abominación. Pecado. La palabra hebrea se dice kata, pero se dice jata, palabra griega amartía, y ambas significan errar el blanco. Es producto de nuestra naturaleza caída, no necesariamente por la maldad, a veces por debilidad o distracción. Es el ejemplo clásico de Pedro cuando niega a Jesús. Él no quería negar a Jesús, pero lo niega. Y luego viene una restauración sobre él. Esta palabra es la que aparece en primera de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la amartía. A eso se refiere, el blanco. Y hermanos amados, errar el blanco no es tan pequeño, aunque pareciera aquí que al decirlo puede tener igual graves consecuencias. Si me equivoco en una decisión importante, errar el blanco en una decisión chica tiene consecuencias, y errar el blanco en una decisión grande tiene consecuencias. O sea, no podemos minimizarlo.
Solo quiero decir que eso es producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, teológicamente, aquí afírmense nomás, la Biblia dice que cuando creemos en el Señor Jesucristo tenemos una nueva naturaleza. Entonces cada creyente ya tiene una nueva naturaleza. Entonces, si tengo una nueva naturaleza, ¿de dónde viene el pecado? De la carne. De dónde se nutre el pecado es desde nuestra inclinación hacia el mal. Ya tengo una nueva naturaleza. Hay un Waldo nuevo, hay un Sergio nuevo, hay una persona nueva, ya existe. Pero ese deseo, lo que el Señor Jesucristo decía, ¿de dónde vienen todos los males? Desde el corazón del hombre. Hay una inclinación igual que está allí en nuestro ser. Pese a mi nueva naturaleza, hay una información que aún quedó. Y ese es el pecado que mora en mí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No podemos confiar en nosotros. Tengo una nueva naturaleza que ahora puede obedecer a Dios, pero hay una inclinación en mi vida. Entonces, cuando hablamos del concepto de pecado, normalmente se refiere a este. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Se entristece al Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy día acerca de otras más consecuencias. Y es aquí donde aplica primera de Juan 1:9. El siguiente, por favor. La segunda palabra que hablamos era la palabra transgresión, peshá en hebreo. Y este tiene el significado de traspasar una línea, de ahí viene la palabra transgresión. En este caso, presupone una conciencia del pecado, ya no es cerrar el blanco. No es que yo quería hacer lo bueno y me salió al revés. No, yo deliberadamente miento, deliberadamente robo, deliberadamente hablo mal de alguien, deliberadamente hago algo contrario a la palabra del Señor. Hay personas que ocupan ciertas expresiones. El hermano cayó en pecado. No, el hermano cayó en pecado. El hermano pecó. ¿Verdad? O a veces parece que el pecado sonara como una enfermedad también. Como que de alguna manera, pucha, pobrecito, lo afectó el pecado. No, hermano. Fue la decisión deliberada de pecar. Y es ahí donde nosotros tenemos que distinguir. Porque si yo distingo que hay una transgresión en mi vida, ya no voy a la cruz sencillamente diciéndole, Señor, perdóname porque es un pecado, sino que aquí yo me doy cuenta que hay una inclinación en mi corazón, en un área determinada que necesita ser tratada. Necesita ser tratada. Entonces tengo que estar consciente del pecado. No digan cuál, pero ustedes se dan cuenta personalmente que hay una inclinación en ustedes hacia un pecado. ¿Sí o no? Sí, o sea, yo si les preguntara, ¿hay un pecado como que recurrente que te está afectando desde niño o que te ha seguido a lo largo de tu vida? ¿Pueden verlo? Sí, ¿no? No estoy pidiendo que me digan que no se pongan nerviosos, no les voy a pedir. Pero sí hay una inclinación. Hay algo en nosotros que va hacia cierto lugar. Hay ciertos pecados que me son más atractivos que otros. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿O no? Sí. En nosotros hay como algo que me atrae más, que me hace provocar una rebelión en contra de Dios en un área de mi vida. Esto tiene que ver con heridas, tiene que ver con patrones establecidos a lo largo de mi vida, ¿sí? Y aquí donde entramos, quizá al siguiente, por favor. Las consecuencias de la transgresión no solo se entristece el corazón, sino que es una rebelión. Y tenemos que arrepentirnos de esa particularidad, tenemos que identificarla. ¿Por qué hay que identificarla? Porque lo que vamos a ver ahora es que normalmente somos ciegos a esto. Ciegos. Ya somos bien ciegos con el primero de la martía. Uy, no me di cuenta, decimos. ¿Ah? Pero igual la gente se vuelve ciega respecto de esto. O sea, miren, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque Él nos lleva a la verdad. Porque Él nos trae convicción de pecado. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, no tendríamos ninguna convicción de pecado. O sea, seguiríamos ahí, igual que los chanchitos, dándole con todo ahí en el lodo, así estaríamos, si no fuera por esa convicción que el Espíritu Santo provoca en nosotros. ¿Ya? Muy bien, vamos a la tercera que mencionamos, que es la iniquidad. La palabra es avón en hebreo. En griego es anomia, es sin falta de ley, camino tortuoso, camino torcido. El ejemplo es David.
En el caso de la transgresión, el ejemplo era Saúl, ¿no? Que él se le ordena hacer algo y intencionalmente no le hace caso a Dios. En el caso de David, estamos en el ejemplo de la iniquidad. Es una tristeza porque yo pienso que uno de los personajes más potentes y nobles de la Escritura, pero el Señor por algo yo creo que lo puso así. Para que nos demos cuenta que aunque tú tengas al Señor, puedes vivir una vida de iniquidad. Y eso es lo terrible, hermanos. Porque aquí no estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de personas que conocen a Jesús, pero pueden vivir una vida de iniquidad. Y esta vida ya no es solamente un pecado, es una personalidad. Es un tipo de persona en la cual yo me he transformado. Y aparece Natán y le dice, después que le cuenta la historia, ese hombre eres tú. Ya no es solamente un pecado, es una personalidad, es un carácter. Nuestra vida se transformó en algo. A veces, por ejemplo, vemos a nuestros padres y decimos, no quiero ser como mi padre. Y después hoy día te veo a ti en la foto igualito a su papá. Porque los psicólogos dicen algo que se llama esto el reflejo. Es decir, el espejo. Cuando yo solamente puedo ver a alguien, aunque yo lo aborrezca en un sentido, no quiero ser como él, como es la única imagen que yo tengo, eso yo lo tiendo a proyectar. Por eso se repite mucho esto. Y la iniquidad tiene esto de pasar de generación en generación. Hay ciertos pecados incluso que uno puede ver familiares, ¿verdad? Entonces, no es que Dios quiera condenar a la gente, sino que el pecado produce eso. El pecado se traspasa, ¿sí? Muy bien, eso fue lo de la semana pasada. Hoy quisiera hablarles acerca de hacia dónde lleva todo esto. Romanos 23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. O sea, todos los que pecamos vamos a experimentar muerte. Vamos más adelante a hablar a qué se refiere esta muerte. Santiago 1, del 13 al 16. Santiago capítulo 1, versos 13 al 16. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Verso 16. Amados hermanos míos, no os engañéis. Todo el que peca va a cosechar algo, hermanos. Y yo creo que ese es el mensaje para nosotros hoy día. Tomemos en serio este tema, porque de aquí a un rato va a haber una diferencia entre nosotros en cómo enfrentemos el pecado. Tú me dirás, ya estoy al final de mis días, tengo 80 años. Pues bien, puedes arruinar tu vida en el último año o puedes realmente consolidar un legado en Cristo Jesús. Pero esto será determinado de cómo yo enfrento al pecado. Cómo yo me voy a enfrentar al pecado. Porque si nos acostumbramos al pecado, este va a llevarnos a la muerte. Miren, el gran dilema de la iglesia hoy día, y por qué está durmiendo, es porque admite el pecado en medio. Nuestro gran dilema como el cuerpo de Cristo es que pecamos y pensamos que no nos va a pasar nada. O creemos que seguimos pecando, ¿verdad? Y igual Dios nos va a usar, igual el camino va a seguir porque Dios es misericordioso. Y usamos una falsa gracia de algo que no tenemos idea. Porque Dios es Dios justo y Él va a resolver, no yo. No soy yo quien resuelve el tema. Es verdad que la misericordia de Dios es maravillosa, hermanos. Pero eso es la misericordia de Dios. Y el que decide aplicarla es Él, no yo. Entonces tengo que tener mucho ojo con mi pecado. Mientras yo hacía este sermón, el Espíritu Santo claro que me confrontaba en mi propia vida y me avergüenzo. Porque en el fondo, yo digo, podría estar en otro nivel como cristiano, podría estar, no sé, haciendo cosas grandiosas para Él. Pero de alguna manera mi pecado me entretiene y no me permite ser quien Dios quiere que yo sea. Mi identidad nueva, este Waldo glorioso en Cristo Jesús, es robado por el pecado y no me permite alcanzar lo que Dios quiere que yo sea.
No confundamos tentación con prueba. Algunos piensan, no, yo estoy viviendo una prueba porque adulteré. Hermano, usted no está viviendo una prueba. Eso es la consecuencia de tu pecado. Y eso es un pecado, hermanos. La homosexualidad es un pecado. Robar es un pecado. Mentir es un pecado. Murmurar es un pecado. Hermanos, ustedes saben, el pecado nos va a destruir. Y ese es el nombre que tiene. No podemos disfrazarlo, no podemos decir porque es el tiempo nuevo, porque somos una iglesia moderna. El pecado es el mismo pecado del primer siglo. Son las mismas estupideces de siempre. Mi pastor dice, en algo que el diablo no tiene igual al Señor, en muchas cosas, es que el diablo no sabe crear, es un copiador. Y también tiene tan poca creatividad que siempre nos agarra por el mismo miserable pecado. Cuando el dicho dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, significa que nos conoce a lo largo de nuestra vida. Eso es. Y Él sabe dónde nos da. Él sabe cuál es ese talón que tenemos en nuestra vida, el talón de Aquiles, donde Él nos puede dar. Pero hermanos, no confundan la tentación con la prueba, porque la prueba es para nuestro bien. Si nos llega una prueba, algo difícil que tenemos que experimentar, siempre es para tu bien. Podemos decir, lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Y podemos decir, todas las cosas me ayudan a bien. Aunque sea difícil de explicarlo. Pero eso es una prueba. Pero el pecado, no. No, el pecado no va en ese casillero. El pecado nunca obra para bien. El pecado siempre es para matarte, siempre es para destruirte. No lo confundamos. La tentación nos lleva a pecar para destruirnos. Y el fin de esto es la muerte. La semana pasada les mencioné acerca del pecado, la transgresión y la iniquidad, y no mencioné lo que se llama la abominación. Viene de la palabra hebrea toeva. Esta significa algo repugnante, es algo contra Dios. No es solamente, a diferencia de la iniquidad, una personalidad opuesta a Dios, sino que la abominación es ir en contra de Dios. Cuando un homosexual tiene problemas y él se arrepiente y busca una nueva identidad, la verdadera identidad, Dios tendrá misericordia de él. Yo creo eso. Pero si ese mismo homosexual se levanta y ahora habla de su orgullo gay, ese ya es otra cosa. Eso es abominación. Porque él no tiene solamente un tema de una transgresión, no es un tema de una iniquidad que se ha transformado en una personalidad, sino que ahora es una abominación. Él está deliberadamente yendo en contra de lo que Dios quiere para él. Es más que una rebelión. Es algo que a Dios, que el diablo sabe que es algo que a Dios le repugna. Y te lleva a ese lugar. Ahora, déjenme leer la lista que aparece en el libro de Proverbios acerca de ciertas cosas que Dios abomina. Proverbios 6, del 16 al 19. Pongan harto oído en esto porque a veces uno puede confundirse. 6 cosas hay que odia al Señor y 7 son abominación para Él. Proverbios 6, 16 al 19. Estoy leyendo el 16, ahora el 17. ¿Qué son las cosas que Dios considera abominación? Escuchen bien. Les voy a volver a preguntar. Ojos soberbios. Ojos soberbios. ¿Entienden de qué se trata eso? La soberbia, la vanidad, el orgullo, nuestra soberbia. Eso Dios lo abomina. No es que Dios dice, no, si yo lo entiendo porque así Él es. No, Dios lo abomina. Ojos soberbios. Lengua mentirosa. Lengua mentirosa. A veces yo digo, debí haber dicho la cantidad exacta. ¿Por qué le redondeé en 300 cuando eran 120? Es decir, uno puede ser tan autoindulgente con uno mismo, con el pecado. No, pero si Dios va a entender, si Dios sabe de qué se trata. Pero uno dijo una mentira. Y es algo que Dios abomina. Es algo que va en contra de lo que Dios quiere. Recuerdo que, producto de mi esposa, nuestros 4 hijos en el colegio reciben un diploma que se llama el diploma del carácter, que va más allá de las notas. Nuestros 4 leones recibieron un diploma que yo considero lo más valioso que
hay que el Señor ha usado a mi esposa hacia ellos. Los 4 recibieron un diploma que dice, fotocopiado, veraces. Veraces. O sea, imagínense, podría ser cualquier otra característica. O sea, simpático, buen amigo, buen compañero, ¿verdad? Tipo trabajador. Los 4, veraces. ¿De dónde viene? De allí. No de acá. Viene de allí. ¿Tiene consecuencias? Tiene consecuencias. ¿No? ¿Tiene consecuencias las decisiones que tomamos en la vida? Claro que sí. La mentira Dios la aborrece. Manos que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina planes perversos. Eso Dios aborrece. Un testigo falso que dice mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Ojo con eso, hermanos. Si ustedes están sembrando discordia en la iglesia, tiene consecuencias. Es abominación delante de Dios. Lo digo. ¿No? Guarden su lengua. Guarden su corazón delante de Dios. Es la palabra de Dios. Puede que a ti no te guste el pastor, puede que no te guste cómo es la iglesia, pero es la palabra de Dios. Ojos soberbios, mentirosos. Son cosas, hermanos, que tenemos que examinarnos. Porque entonces tenemos un problema. Un grave problema, porque esto nos llevará a la muerte. Tenemos que tomar en serio esto. La Biblia también hace referencia a otras cosas. La idolatría, el ocultismo, la homosexualidad, el travestismo, los sacrificios impuros, las ofrendas hipócritas, están mencionadas como actos de abominación. Habrá que pedir a Dios en su misericordia, en este caso, no solamente que Dios te dé un corazón nuevo, porque recuerden que la iniquidad, lo que decía David era, Señor, dame un corazón nuevo, porque ya me he transformado en lo que no soy, en lo que no quiero ser. Y entonces, aquí lo que hay que hacer ya es algo distinto. Por la obra del Espíritu Santo, habrá que operar una liberación, habrá que obrar una renuncia a todas esas cadenas en las cuales el diablo nos tiene atrapados. Es algo más serio. ¿Se dan cuenta, hermanos, que aunque a veces nosotros usamos la misma palabra pecado, la Biblia sí hace una distinción entre lo que es transgresión, además, iniquidad y abominación? ¿Logran ver, hermanos, que puede que para ti tú lo pongas todo en el saco del pecado, pero la palabra de Dios no lo hace así? Y que si bien la respuesta es la misma, la cruz de Cristo, el camino es distinto. No lo enfrentamos igual, porque no es lo mismo. Muy bien. Volvamos. Ese era un paréntesis sobre la abominación. El pecado es el camino a la muerte. Ahí estábamos. El pecado, la seducción, viene de nuestro propio corazón. Es verdad que el diablo va a ayudar, el mundo va a ayudar. Él nos va a presentar cosas que no queremos. Pero donde nace el problema es en nuestro corazón. No es la mujer que anda con una minifalda, hermanos. Esto puede gatillar en mí algo, pero el problema está dentro, es en mi corazón. Porque si mi corazón está con el Señor, me da lo mismo como ande, pues. Porque mi corazón está bien, mi corazón está limpio. Y cuando yo veo esa tentación, no gatilla nada porque no hay nada ahí, está resuelto. No puedo echarle la culpa a lo que me rodea. Jesús dijo, no es lo que entra, sino lo que sale de un corazón perverso. Eso es. El problema nuestro se llama pecado y está dentro de nosotros. No miren para el lado, no le echen la culpa a su papá o a su mamá o el mundo en el que les tocó vivir. Es como cuando el ladrón justifica que es ladrón porque nació pobre. Hermanos, eso no es así. El problema es el corazón del hombre. No es que tu esposa ya no está tan bonita, ¿verdad? Y por eso ahora tú tienes que buscar una nueva mujer. Hermano, tu problema se llama pecado. No es que tu esposa no te comprende, no te ama, no es lo que ella... No, hermanos, no. El problema eres tú. El problema eres tú. No es que te tocaron hijos difíciles. El problema eres tú. El problema está dentro de tu corazón, de tu ambición, de tu codicia, de lascivia. Ese es nuestro problema. A veces, hermanos, pensamos,
Y en los sinvergüenzas que afuera le va bien, ¿verdad? Todos estos narcos nuevos, estos niños de 20 y tantos años en un Audi, ¿verdad? Y pucha, uno dice, mira, qué rabia, yo que me porto bien. ¿Ah? No, hermano, ese está perdido ahí, ese está sonado. A menos que Dios haga algo. Pedimos que Dios haga algo. Pero tú eres igual. Si tu corazón es un corazón inicuo, andas igualito que ese otro. Y peor aún, porque conociendo la verdad, no vivir de acuerdo a la verdad, es peor, es peor. Y también la consecuencia del pecado, ese la va a vivir. Si yo me arrepiento y busco a Cristo, mi Señor, yo voy a tener otra foto al final. Mi destino va a cambiar con las decisiones que yo tome hoy. ¿Cómo se expresa la muerte? Porque dice la Biblia, y la consecuencia del pecado es la muerte. Amados, una pregunta. ¿Han pecado alguna vez? Muy bien. ¿Dónde tendrían que estar? Muertos. ¿Y qué hacen aquí? ¿Qué hacemos aquí si decimos que la consecuencia es la muerte? Es que la muerte, según la Escritura, es la separación de Dios. ¿Sabían ustedes que incluso en el infierno la gente va a seguir viviendo? Pero va a estar eternamente en el infierno. El significado de la palabra muerte en la Escritura es la separación de Dios. C.S. Lewis dijo una vez, ¿cómo es el infierno? Es la mejor definición que yo he escuchado en mi vida. El infierno es el lugar donde Dios no está. Eso es. Pero vas a seguir allí por la eternidad. ¿Se imaginan un mundo donde Dios no esté presente? Si no fuera por el Espíritu Santo que está aquí ahora en medio de nosotros y en este mundo, hermano, estaríamos ya matándonos hace rato. El pecado. ¿Cuáles son las consecuencias que trae? Y aquí vamos a mencionar 10. Voy a ir muy rápido. Solo lo menciono y digo el versículo. Pero pongan atención ustedes. A ver, si han puesto atención. ¿Qué es abominación de acuerdo a la Escritura, Proverbios? Ya, la abominación es algo asqueroso. Pero ¿qué menciona en Proverbios como ejemplo de abominación? Ojos soberbios, mentira, derramadores de sangre, testigos falsos, los pies que corren hacia hacer el mal, los que murmuran, los que traen discordia. ¿Qué más? Los que maquinan planes perversos. Muy bien, muy bien. Vamos ahora, 10 consecuencias. Debe haber más, hermano, que traen muerte a tu vida producto del pecado. Es para que tomemos en serio esto, ¿ya? Número 1, nos quita el gozo. Lo que produce cada vez que yo peco, sea el que sea, errar el blanco, transgresión, una vida inicua o una abominación en la que estemos metidos, nos va a robar el gozo. Hasta el más mínimo pecado te va a robar el gozo. Nos quita nuestro gozo de vivir. En la Escritura dice, Salmo 51, 12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Lo primero que te va a robar el diablo es el gozo. Cada pecado que hacemos te quita el gozo. ¿Para qué le mentí? ¿Para qué hablé de más? Me quitó el gozo. Lo primero que se va es el gozo, una vida sin gozo. Yo recuerdo un hermano, y ustedes saben, yo nunca he sido pentecostal, aunque debo ser medio pentecostal ahora. Pero nunca fui pentecostal en mi vida. Ya le contaba mi historia antes, mi mamá era católica, ella se hace presbiteriana. Y así mi formación desde pequeñito. Un calvinista desde pequeño. Había en la televisión un programa que se llamaba PTL, para los que son más viejos, PTL. Era un programa creo que de Asambleas de Dios o pentecostal. Era como el equivalente al Enlace hoy día, no sé cómo será eso. Ese mundo me es medio desconocido, debo confesar. Pero había un hermano que se llamaba Juan Romero. Y Juan Romero, un hermano mexicano que tenía un programa y traía invitados como tipo Don Francisco. Y no sé cómo yo veía el PTL, hermano. Alguien tiene que haberlo visto en mi casa que yo lo veía en algún rato, miraba y lo veía. Pero había algo en la vida de Juan Romero que a mí me cautivaba. El gozo de este hermano. Tú veías, ese hermano estaba lleno de alegría. Su cara sonriendo todo el tiempo. Su cara era risa, su vida era un gozo ver a ese hermano. Quiero ser como Juan Romero. Quiero una vida que esté gozosa, hermano. Cuando no hay gozo en mí, ¿saben por qué? Porque hay pecado. Cuando me vuelvo amargado, no le eches la culpa a las circunstancias porque tu corazón ha cedido al pecado.
¿Saben cuál es la solución? Vamos a la cruz, nos arrepentimos y vamos con ese gozo de nuevo del Espíritu Santo en nuestra vida. Gozarnos de lo bueno, gozarnos de las maravillas que Dios nos da. Hace una semana atrás estuve en un lugar, ayer también, han sido tiempos de muchas comidas con los grupos en casa, ha sido maravilloso estos últimos tiempos, nos han invitado. Es un privilegio ser pastor, tiene muchas cosas difíciles, pero uno bueno es que te invitan a comer. Y estábamos, no les voy a mencionar qué grupo, pero yo no había visto, nunca me vi un fogón con un disco y un montón de merluzas que estaban ahí, le iban tirando a ese disco, en medio del campo, maravilloso, hermano, maravilloso. Y el ambiente era espectacular. Ayer igual, para que no sientan ofendidos, y antenoche igual, y así. Pero a mí eso me confundía cuando lo vi, me tomé varias fotos con eso. Le mandé ahí a la familia, mira dónde andamos, esto es maravilloso, pero si estuviera con mi pecado, si estuviera atrapado por mi pecado, hermanos, no vería ni la merluza ni ninguna cosa ahí alrededor. Solo miraría mi reloj para irme. Solo buscaría una manera de escaparme de ese lugar. Trae indignidad, trae una sensación de fracaso, trae un sentido de no pertenencia. Eso provoca en nosotros el pecado. Tiene consecuencias graves, graves. El pecado también nos roba la seguridad en Cristo Jesús. Nos ponemos dudosos de nuestra salvación, dudamos de nuestro Dios, cómo Él actuará. Primera de Juan 3, 19 al 21. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Confianza tenemos cuando mi corazón no me condena, pero cuando me condena se va la confianza. Empiezo a dudar. Tercero, el pecado trae culpa. Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis transgresiones, mis rebeliones, dice la Reina Valera, y mi pecado está siempre delante de mí. Culpa. Qué terrible es vivir con la culpa. Yo soy culposo, en verdad, tengo muchos defectos. Uno de esos es grandes culposos. Y me molestan las personas que no son culposas. Yo digo, oye, pero reconoce la mansa embarrada. No, si Dios ya me perdonó, dice, y se sacuden. Y yo digo, pero ¿cómo? O sea, verdad, yo porque soy culposo no soporto a los no culposos. Porque este no se arrepiente, no muestra ninguna consecuencia de que lo que le ocurrió. No, si Dios me perdona, Dios es bueno. Y sale, y la culpa, y la tristeza, ¿verdad? Y el dolor. Ahora, no digo que sean como yo, necesariamente tan culposos. Ahora, hay una culpa que es buena, dice la Biblia. Es la culpa que nos lleva al arrepentimiento. Hay otra culpa que viene del diablo, que generalmente a mí me trata ahí, que es para destruirme nomás. Pero la culpa que Dios nos da es para arrepentirnos, para volvernos a Él. Otra cosa más es el pecado apaga el espíritu. El pecado apaga el espíritu. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. ¿Y qué lo apaga? El pecado. 5. El pecado trae daño físico. El pecado tiene consecuencias físicas. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Yo. El pecado tiene consecuencias físicas. Salmo 38 del 1 al 3. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. No hay salud en mí a causa de mi pecado. Dice la Biblia que muchos hermanos están enfermos por causa de su pecado. No estoy diciendo que toda enfermedad es producto del pecado, pero muchas sí. A veces hacemos parodia de esto, ¿eh? Yo he escuchado, sobre todo los que vienen de contextos, ya les he mencionado muchos, pentecostales, digamos, esos que vienen de ahí, siempre vienen de esa como onda de, le echan la culpa al diablo, como que a otro, pero en realidad es el pecado que mora en mí. Ahora, sí tienen razón muchas veces en que sí,
el pecado está trayendo consecuencias físicas. Y no lo ignoremos porque la Biblia lo dice. De repente nosotros hacemos parodia de eso y nos burlamos, como que no, toda enfermedad, digamos, estamos en tiempos modernos, entonces ya la gente ya no. No, no, hermanos. O sea, es tan real como lo fue ayer, hoy día igual. O sea, piensen en muchas de nuestras enfermedades asociadas solo al estrés. Y el estrés, yo diría, mucho viene de nuestro pecado. El Salmo 31:10 dice: pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. Eso dice la Biblia. Eso dice la Escritura. Puede que a ustedes les parezca exagerado, pero es la Biblia. Piensen en sus problemas físicos. 6. El pecado trae dolor al alma. Salmo 32, del 3 al 5. Dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Esto trae dolor al alma. 7. El pecado abre la puerta a otros pecados. Isaías 31. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y que hacen alianza, no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. El pecado trae pecado. Por eso es importante tomarlo en serio. No aguanten los pecados regalones, porque traerá consecuencias. El pecado 8 rompe la comunión con Dios. Isaías 59, del 1 al 2. Este es tan profundo, hermanos. Escuchen la palabra del Señor. Isaías 59, del 1 al 2. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Mi pecado me hace perder la comunión con Dios. 9. El pecado produce temor. Proverbios 28:1. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos estarán confiados como un león. Eso dice la Biblia. Y 10. Consecuencia del pecado. El pecado desea controlar mi vida. Juan 8:34. Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Nos volvemos esclavos. Tú dices que vives en la libertad, tú dices que vives bajo la gracia, pero eres un esclavo del pecado. Romanos 6:16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a algunos como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Nos hacemos esclavos del pecado. ¿Cuál es nuestro problema? El problema, hermanos amados, es que somos ciegos a nuestro propio pecado. Somos rápidos para identificar el pecado del otro, pero ciegos en nuestro propio pecado. Somos fáciles para juzgar a otros, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Hay un pasaje terrible en la Biblia, Jueces 16:20, se refiere a Sansón. Jueces 16:20. Dalila le dice: Sansón, los filisteos se echan encima de ti. Y él despertó en su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Y aquí aparece una frase: pero no sabía que el Señor lo había abandonado. No se dio cuenta que Dios ya lo había abandonado, que Dios ya no estaba con él. No se dio cuenta, porque avanzó, pensando que
su misericordia, su gracia, su paciencia. Pero el Señor lo había abandonado. Hermano amado, ¿te estará pasando algo así? Que de repente andes sin Dios. Y puedes venir a la iglesia. Y pueden tener su Biblia. Y pueden aprender de la Escritura. Pero Dios ya no está en medio. Dios ya no está en el asunto. Dios se fue. ¿Qué debemos hacer? Hay un ciego que aparece en la Biblia, Bartimeo, que tiene la clave. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es allí donde necesitamos la ayuda entonces del Espíritu Santo. Y ya terminando, déjenme leer lo que el Espíritu Santo hace y qué va a hacer ahora, yo espero. Bueno, es su trabajo, es el trabajo del Señor, del Espíritu Santo. Juan 16, del 8 al 13 dice, y cuando venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo, hermanos amados, el Espíritu Santo que está aquí ahora esta mañana, Él puede traer convicción de pecado sobre tu vida. Ahora, es que hay tanta cosa que hablar, ¿no? Convicción de pecado no es dolor por el pecado. No es lo mismo. Supongamos que ustedes los pillaron mintiendo o robando. Entraron a una tienda, les quedó gustando, lo pusieron en el bolsillo. Dijeron, Señor, protégeme, que no suene la cuestión electrónica al salir. Hazme invisible, Señor. Y entonces sonó y te atraparon. Dolor. El dolor que viene de la vergüenza. La vergüenza por ser descubierto. Pero eso no es convicción de pecado. No, eso es porque te atraparon. ¿Saben? Eso es sencillo dolor nomás por la vergüenza. Pero si no te hubieran descubierto, si no hubiera sonado la maquinita, habrías dicho hasta gloria a Dios y habrías pasado. ¿Y te habrías avergonzado? No, porque nadie te ha descubierto. Muchos de nuestros pecados, hermanos amados, que cometemos, seguimos haciéndolos sencillamente porque no nos han descubierto. Pero dice la Escritura que nuestro pecado nos alcanzará y que no hay ningún pecado que no será descubierto. ¿Quién soy yo para pensar que no seré descubierto? Tampoco es tener miedo a las consecuencias. Algunos dicen, uy, yo me arrepiento porque tengo miedo a lo que va a venir, al castigo sobre mis hijos, la tercera y cuarta y todo lo que se viene. Mejor me arrepiento ahora. Eso no es convicción de pecado, es tenerle miedo a las consecuencias. Pero la convicción de pecado es aquel que dice, Señor, perdóname porque me transformé en algo que no quiero. Porque mi vida va en la dirección opuesta a ti. Perdóname, Señor. Me doy cuenta que estoy haciendo las cosas no de acuerdo a como tú quieres. Eso es convicción de pecado. No es simple dolor, no es simple vergüenza, no es miedo a la consecuencia. Es convicción de que algo está malo en mí. Que algo está malo en mí. ¿Qué debo hacer? Arrepentirme. Esa es la respuesta. Arrepentirme de mi pecado. Sea cual sea. ¿Cuál es el camino que viene ahora, no? Porque si tú estás en una abominación, necesitas ayuda. Necesitas tirarte al suelo y clamar a Dios. Hay una pregunta que tengo en mi corazón, si clamar es lo mismo que llorar.
pero sí sé que clamar no es lo mismo que orar. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero dice clama, no dice ora. Clama, porque es más que una simple oración. Es realmente tirarnos al suelo en una actitud verdadera, una contrición de nuestro corazón verdadera, de dejar algo y de una vez por todas avanzar. Eso es. No es solamente una incomodidad, no es una pequeña confesión, es algo más serio. Si mi vida está transgrediendo los mandatos de Dios, tengo que arrepentirme, hermanos, porque tiene consecuencias gravísimas para mí, para mi familia, para el mundo que me rodea. Tengo que detenerme. No puedo seguir pecando. Me va a destruir a mí, va a destruir a mi familia, va a destruir a la iglesia, va a destruir a los que más quiero. Tengo que tener cuidado. Arrepiéntete de corazón, ir a la cruz de Cristo. Hay poder en la muerte de Cristo y hay poder en la resurrección de Cristo. Cristo es el sacrificio expiatorio. Cristo en la cruz, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él es la respuesta para nosotros. Su muerte en la cruz es la muerte vicaria, expropiatoria, que saca, que quita la autoridad del diablo sobre tu vida, que te limpia de tu maldad, de tu pecado. Ya no le perteneces al diablo, ahora le perteneces al Señor. El Señor te ha tomado para todo aquel que cree en Él. Pero tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Creer en Él, arrepentirnos de corazón. Cuando Pedro empezó a predicar, le dijeron, entonces, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepiéntanse. Cuando Jesús envió a los 70, le dijo, vayan y díganle a la gente, arrepiéntanse. El gran problema nuestro, hermanos, es nuestro pecado, no es la cultura, no es el internet, no es la inteligencia artificial, es nuestro pecado, es nuestro corazón, está dentro de nosotros. No está fuera de ti, no es tu familia, no es tu esposo, no son tus hijos, eres tú el problema. Tenemos que arrepentirnos de corazón. ¿Y hay poder en la resurrección? Sí, porque ese mismo poder que operó en Cristo Jesús para resucitarle de los muertos, es ese mismo poder que tenemos para enfrentar nuestro pecado. Igualito, igual de poderoso. ¿Es poderoso el pecado? Sí, pero Dios es más poderoso. Recibir su perdón. Lo tremendo de esto es que Dios anhela que nos arrepintamos. Y Él es poderoso para perdonarnos. ¿Dónde está el problema entonces? De este lado. En nuestro corazón. El problema no es Dios, no es falta de misericordia, no es falta de amor, no es falta de provisión. Ella lo hizo todo. Vamos a compartir la cena y yo sé que hay un pasaje en la Escritura que dice que cada uno debe examinarse antes de acercarse, porque dice también allí que algunos incluso han muerto por tomar la Santa Cena así nomás. Y justo estamos hablando ahora acerca del pecado. Entonces tiene que haber algo de luz. ¿Y qué haremos entonces, hermanos? Miren, el pecado puede destruir tu vida, pero hay un Cristo que es superior a ese pecado. Tu pecado puede arruinar tu familia, pero hay un Cristo que puede salvar a tu familia. Hay una iniquidad que ha traspasado a generaciones y te ha llegado a ti, pero Cristo es mayor que esa iniquidad. Has cometido hechos vergonzosos que lloraríamos amargamente si se publicaran. Pero saben, hay un Dios poderoso que nos ha limpiado de toda nuestra maldad. Cristo Jesús. Él es mayor que tu pecado. Lo que Él hizo es mayor que tu pecado. Si hubiera sido un hombre, no era suficiente, pero ha sido Dios que se entregó en una cruz. Dios es suficiente. Dios es suficiente. Cristo es suficiente. Entonces, ¿qué haremos, amados hermanos? Arrepentirse. Eso hay que hacer. Entonces, voy a pedir a quienes he solicitado me ayuden con la Santa Cena para que procedamos en este momento a compartir la cena. No la tomen antes que tengamos un momento bello y poderoso para acercarnos a la cruz de Cristo hoy.
Pero mediten en este momento y yo pido que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre tu vida. Sobre tu vida. El problema eres tú. El problema está en tu corazón. La raíz de todos tus problemas viene de tu corazón. De tu corazón. Ahí está el problema de todos tus problemas. Y se llama pecado. Entonces, ten ahí la copa, ten ahí tu copita, ten el pan y ora al Señor. Y luego juntos vamos a tomarlo, pero piensen ahora en lo que van a hacer. El símbolo del pan y del vino es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la provisión para tu pecado. Y voy a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, y quiero leer algo un poco antes del capítulo 10 de Hebreos. Hay tanto maravilloso en su palabra. Gloria a Dios por la palabra de nuestro Dios, hermanos amados. Gracias, Señor, por la palabra, por la Biblia. Dice el verso final del capítulo 9 de Hebreos: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Y qué dice una parte al menos de Hebreos 10? Voy a leer verso 11. Mientras están ahí, mediten en esta palabra. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día a día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Jesús, nuestro Señor, el Alfa, la Omega, Cristo, Jesucristo nuestro Señor, nuestro precioso Cristo. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, hermanos, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Escucharon eso? Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora pues, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuchen, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos como unos a otros para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús proveyó para esto. El pueblo de Israel hacía sacrificios y presentaba ofrendas delante de Dios. Ninguna sirvió. Ninguna pudo limpiar las conciencias porque seguían pecando. Y Dios envía a Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, nuestro Señor. Y Él muere
por nuestros pecados. Él muere por tus iniquidades. Él muere por tus transgresiones. Él muere por tus abominaciones. Él lo hace. Y Él hace el sacrificio perfecto, el justo por los injustos. ¿Tienen fe en el Señor Jesucristo? ¿Tienen fe en lo que Él ha hecho? Y avanza el texto y dice, entonces animémonos unos a otros. ¿A qué? A vivir en la verdad. Animémonos para vivir en santidad. Animémonos para ser eso que realmente somos. Lo opuesto a la palabra errar el blanco es darle al blanco. Denle al blanco. ¿Y sabe cómo se hace eso? Hagan la voluntad de Dios. Hagan la voluntad de Dios. Si tienen que devolver algo, devuélvanlo. Si tienen que pedir perdón, pídanlo. Si tienen que dejar ese pecado, déjenlo. Arrepiéntanse. Y vivan la vida a la cual Dios nos llamó a vivir. Porque de aquí a un tiempo más vamos a ver una foto. Y lo que hoy día hagamos traerá una cosecha el día de mañana. Hoy es el momento de arrepentirnos. Esto no es un juego, no es una prédica más. Es para soltar eso que nos tiene agarrado. Oremos un momento en silencio cada uno y hable cada uno con el Señor. Cada uno sabe lo que tiene que orar. Hablen con el Señor.